les decía buenos días, que no sé si ya habían tenido la oportunidad de ver esta película que lleva ese nombre, La Tormenta Perfecta. Esta Tormenta Perfecta habla de la historia que es verídica de un barco pesquero que se llamaba el Andrea Gale, así se llamaba aquel barco. Era un barco, bueno, en Estados Unidos, no recuerdo exactamente en qué parte de Estados Unidos, pero habla de unos pescadores, uno en particular, un capitán que no le iba muy bien, que digamos, y decide que para poder tener una pesca y poder, bueno, salvar su economía y demás, y la de los otros, la del otro grupo de pescadores, deciden ir más allá de donde normalmente iban. Y bueno, en el camino, se estaba pronosticando una tormenta en el cual iba a ser imposible navegar, porque se iban a juntar tres y había posibilidad de que esas tres tormentas se juntaran, y esas tres tormentas se iban a encontrar en el camino precisamente de este barco pesquero. La historia pues no culminó bien, el barco desapareció y todos los tripulantes murieron. Eh, ¿Por qué comentarlo aquí en esta enseñanza? Porque hubo un aviso, o sea, alguien les avisó y les dijo: regresen, no vayan hacia allá, van a morir, y no quisieron hacer caso. No hicieron caso a las indicaciones, siguieron, se encontraron de frente con la tormenta, y bueno, murieron, toda la tripulación muere. Entonces, esta tormenta perfecta no es que se le llame tormenta perfecta porque sea muy bonita, o porque sea ideal, o porque no le falte nada, sino tiene una combinación perfecta de factores. O sea, todos los factores para que ocurra un fin como el de la Andrea Gale, es decir, estamos hablando de vientos, de frente frío, de lluvia, pero lluvia fuerte, torrencial, y todos estos factores se unen y entonces crean un desastre de niveles épicos, o sea, algo que nunca se ha visto, y se convierte en algo invencible, inexpugnable, no puedes atravesarlo. Entonces, así era en esa película, esa tormenta perfecta. Y bueno, yo no sé si tú en algún momento de tu vida has estado en un punto en el que dices: bueno, ¿qué otra cosa peor me puede pasar? Ya, ¿qué otra cosa peor me puede pasar después de todo lo que estoy viviendo? Ya me volví inmune, o sea, ya ni dolor siento, ya estoy curtido, ya de verdad que estoy harto de sufrir, pero ya no me extraña, no me asombra. Y sin embargo, puedo decir que una tras otra han venido las tormentas a mi vida, y digo: no tengo descanso en mi alma, no tengo descanso en mi corazón. Y llegas a ese punto en el que dices, en medio de estas crisis que estoy viviendo, porque no es una y viene otra y viene otra, siento los embates de las olas que parece que estuvieran enojadas, y golpean con todo mi barca. Bueno, ese era el contexto de lo que vamos a compartir hoy, y nos vamos a basar en una parábola de Pablo, que precisamente la comparte para los que estamos ahí en medio de esta tormenta perfecta. Pablo dice: y la paz que la paz de Dios, dice, y esto lo menciona en Filipenses 4:7, dice: la paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, me está hablando que esta paz de Dios me va a permitir en medio de las tormentas, aunque yo no entienda, tener paz. Y eso es complejo, o sea, para nuestra mentalidad limitada, para nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Dices: ¿cómo en medio de una tormenta perfecta como la que estamos describiendo yo puedo tener paz? Bueno, es que esa es la paz que viene de Dios, no hay de otro lado donde yo pueda obtener esa paz. Y entonces, cuando Pablo escribe este texto, él venía saliendo de una tormenta perfecta en el Mediterráneo. Dice la escritura que se habían embarcado en un lugar que se llamaba Cesarea, y que iban a viajar a Italia. Eso está en Hechos del 27, 1 y 2. Dice que viajaba con Lucas,
viajaba con otro hermano llamado Aristarco y que también en ese barco iba un grupo de prisioneros. Entonces, seguramente ese barco iba a Italia, al Coliseo romano, a entregar a esos prisioneros, ya sabes, para que participaran ahí en estas peleas que habían en el Coliseo, ¿no? Y bueno, ese barco atraca, se detiene en un lugar que se llama Sidón y ahí cambian de barco, se bajan de la embarcación en la que venían y se suben ahora a un barco egipcio y vuelven a ir mar adentro. Y dice la escritura que les costó mucho, mucho trabajo llegar al siguiente puerto después de que habían cambiado de embarcación a este barco egipcio. Y narra toda esta historia de cómo los vientos comienzan a soplar con todo ahí en medio de ese trayecto, ¿no? Y a duras penas llegan a un lugar que curiosamente o irónicamente se llama Buenos Puertos, que no tenía nada de eso, pues porque no era un lugar seguro. Dice la palabra que no podían quedarse a dormir ahí, no era un lugar seguro para poder permanecer. Entonces, este barco en el que ellos se suben era un barco que transportaba cereales. Era un barco grande para aquella época, era un barco que medía 30 metros y que pesaba 1,000 toneladas. Todo ese detalle te da la escritura. Pero imagínate un barco de ese entonces no tenía el diseño para poder atravesar tormentas. Era un barco carguero, 30 metros, 1,000 toneladas, pero no estaba diseñado para atravesar tormentas. Ahora, en aquel tiempo, ese lugar por donde iban a atravesar, en esa época del año, cita el contexto, la Biblia, de que eran tiempos de el otoño, pero ya terminando el otoño, o sea, ya casi llegando el invierno. ¿Y cómo eran las condiciones en ese lugar, en ese momento? Bueno, la luz natural era muy pobrecita, había muy poca luz de día, la luz era muy pobre, eh, como si hubiera bruma. Yo estuve en un lugar hace muchos años cuando estudié, hice mi servicio social, se llama Cuetzalan, está en la Sierra Norte de Puebla, y puedes experimentar esta bruma, esta neblina como la que luego vemos en la televisión en Inglaterra. Es un fenómeno increíble. Tú caminas y ves la neblina a 30 centímetros del piso, pero tú estás caminando entre la neblina. Bueno, así quiero que te lo imagines. Había bruma en aquel lugar. Las noches eran más largas que los días. Por esta bruma, la nubosidad pues era muy intensa. O evidentemente veías muy poco y a eso agrégale que había viento fuerte, que había lluvia y también nieve. Ese era el contexto. Entonces imagínate con este barco que te acabo de describir, meterte a esas condiciones. Era complicado. Entonces Pablo sabía sobre esto, conocía estas condiciones. Y entonces cuando llegan a buenos puertos y ahí se detienen, él les dice, va con el capitán y va con el segundo del capitán y les dice, oigan, no salgamos, vamos a ponernos en peligro la vida de nosotros y también la carga que llevan. Acuérdate que llevaban cereales. Y no es bueno navegar aquí, les dice yo ya conozco aquí, yo sé lo que les estoy diciendo. Y yo te comparto esto y conecta un poco con lo que yo te decía al inicio a la tripulación de la Andrea Gay. Le dijeron lo mismo, no vayas para allá, te vas a encontrar con la tormenta, hay mucha probabilidad que mueras. Y lo mismo pasa aquí, nadie quiso quedarse a dormir en buenos puertos, es decir, nadie hizo caso a las advertencias de Pablo. Imagínate, para el capitán de aquel barco egipcio, ve a Pablo y dice, pues este nada más es un predicador judío, ¿qué puede saber este hombre de navegación? ¿Qué me puede enseñar a mí de navegar? Aquí el capitán soy yo. Fíjate lo que dice en Hechos 27:13. Dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Es decir, había buen tiempo. Los marineros expertos cuando vieron este buen tiempo dijeron, ah, sí, vamos a llegar, zarpemos. ¿Qué puede saber este hombre que no conoce nada de barcos? Y se avientan a navegar. Entonces, la Biblia habla
de cómo no muchos días después de haber zarpado, la nave, así como la Andrea Gay, ¡pam! Se chocó con un viento que hasta le ponen nombre al viento. El viento se llamaba Euroclidón. Chocan contra ese viento, era un viento muy fuerte, era un viento feroz que pegaba del norte y del este. Y te vuelvo a recordar las dimensiones del barco. Un barco de 30 metros de largo, 1,000 toneladas. Y agrégale que iba una tripulación de necios, una tripulación de imprudentes, de impacientes, que no quisieron esperar en tierra segura. Estaban en tierra segura, les dieron una advertencia y no hicieron esperar. Y con todo y eso se lanzaron y ahora estaban en medio de una tormenta perfecta. Este pasaje que acabamos de compartir refleja mucho, mucho de lo que a veces a ti y a mí nos toca vivir. A veces, si te das cuenta, mencioné esto de Cuetzalan y la niebla, así nos pasa, perdemos la visibilidad. Y si perdemos la visibilidad, perdemos el enfoque del destino. Cuando pierdes el enfoque del destino, es muy factible que te desconectes de tu propósito. Dejas de soñar, ya no visionas, no ambicionas. Y estoy hablando de ambición, esta ambición no de la mala, ¿no? Esta ambición de simple y sencillamente querer alcanzar tus sueños, querer llegar a este puerto que estás anhelando llegar porque es parte de lo que tú querías para ti. Y en medio de esta tormenta pierdes esperanza, pierdes esperanza y ya no hay esta posibilidad en ti de que algo bueno vaya a pasar, porque están pasando tantas cosas malas que, ¿cómo es que el rumbo va a cambiar? O sea, las cosas están bien mal. Ahora bien, en medio de esta pérdida de visibilidad y desconexión de la visión, el alma esta alma tuya se llena de frío. ¿Por qué? Porque te sientes vacío, porque ahí en medio estás en una sensación de soledad, estás en una sensación de ansiedad, te encierras, no quieres hablar con nadie. Imagínate en medio de esta tormenta, ¿quién tendría ganas de hablar o de platicar? Lo único que estamos esperando en medio de una tormenta como la que te acabo de describir es que pare. Lo que tú estás esperando es que salga el sol, pero la realidad es que allá adentro ya se te juntó la pena con el dolor. O sea, todos los factores ya coincidieron y los tienes en contra. No tengo visión, no sé a dónde ir, no sé qué decisiones tomar. Hay frío en mi corazón, hay apatía, hay indiferencia. Bueno, aquí me tocó estar, ni modo. O sea, estoy en medio de la tormenta, estoy en medio de la nieve y estoy a ciegas. Estoy a ciegas. O sea, en otras condiciones, tal vez tú y yo tendríamos la fuerza suficiente para responder, para hacer frente a una sola de esas cosas. Pero cuando todos estos elementos coinciden juntos, se vuelven imparables, se vuelven demasiado fuertes y entonces yo me rindo en medio de esa tormenta, dejo de luchar. Y lo que hay en tu corazón, cuando estás sacudido por una tormenta de estas magnitudes, es impaciencia. Es impaciencia, ¿por qué? Porque lo que tú quieres es salir de ahí. Pero uno, no sabes cómo salir de ahí, no sabes a qué rumbo tomar para salir de ahí. Y la otra es que no te das abasto para manejar tantos frentes que te están atacando juntos. Pero bueno, vamos a regresar a Pablo. Y Pablo en Hechos 27:20 dice, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Acá está lo que te acabo de decir. Hubo mucho tiempo que no salió el sol, que no veían las estrellas, que la tormenta estaba golpeando con todo y entonces el ser golpeado tan fuertemente y durante tanto tiempo por la tormenta, pues me rindo, no voy a salir de esta, no veo cómo salvarme. Más adelante la Biblia dice que fueron 14 días que pasaron sin sol,
sin estrellas, en medio de nubosidad, y esa tempestad seguía arreciando por 14 días. Imagínate en alta mar, en esas condiciones, los marineros perdieron la esperanza, todos perdieron la esperanza de salvarse. 14 días sin sol en alta mar, te quitan la esperanza de vivir, dices, en un momento esto se va a voltear y aquí se acabó. Hasta aquí llegó mi historia, ¿no? 14 meses en un matrimonio sin que el sol salga, te van a quitar la esperanza de continuar. 14 años sin sol en una empresa, te van a quitar las ganas de soñar. Bueno, estamos hablando de que en la Biblia fueron días, pero pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, pero las tormentas perfectas te van a quitar toda posibilidad de la mente de que puedes salir adelante. Por eso es perfecta. Te mete esa tormenta y te nubla, te pierde. Entonces, imagínate 14 días en este barco dando tumbos y el océano golpeando, pero con furia, rugiendo con furia. Hace muchos años tuve la oportunidad dentro de mi trabajo de ganar un viaje. Era un viaje en crucero, 15 días en el Mediterráneo. Bueno, ¿por qué te comparto esto? Porque en el caso nuestro, el último día cuando ya íbamos a llegar a Génova para desembarcar, esa noche del lugar que salimos hacia Génova, en la noche hubo tormenta. Solo una noche. Y de verdad que te imponía, o sea, oías cómo rugía, cómo zumbaba el viento y cómo el mar ¡pah! Pegaba contra el barco. Aquel crucero de 20 pisos se veía como un juguete en medio de aquella tormenta. Bueno, ellos no solo fue un día, fueron 14 días. Claro que los marineros, que eran los expertos, se rindieron. Cuando ellos se rinden, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a tirar todo lo que le metía sobrepeso al barco. Empiezan a tirar los enseres, empiezan a tirar barriles, empiezan a tirar comida, vino, todo empezaron a tirar con la intención de alivianar la nave, porque la nave entre más pesada, más posibilidades había de que se volteara. Entonces comienzan ellos a tirar cosas buscando poder anclar, tiran anclas para poder detener al barco. Pero la escritura dice que en estos 14 días estaba golpeando tan duro el mar con tal fuerza que ningún ancla pudo aguantar. O sea, las anclas que tiraron se rompieron. Y entonces ahí los marineros pensaron, se acabó, vamos a morir, ya no hay más que hacer. O sea, hemos hecho todo lo humanamente posible y no cambia nada. O sea, vamos a morir. Entonces, cuando ellos están en ese punto en el que ellos se rinden, en el que ellos ya estaban diciendo, en cualquier momento, esto va a volverse ya una catástrofe en la que nuestra vida se va a perder. En ese momento, Pablo habla. Es en ese momento que, en medio de la crisis, Pablo se levanta y habla y les dice, en Hechos 27, el 21 y 22, dice, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Imagínate estas palabras en medio de la tormenta, sin sol, sin estrellas, en la peor tormenta de tu vida. Acaba de terminar tu matrimonio, acaba de quebrarse la empresa, acabas de perder a un ser amado, la crisis más grande que te puedas imaginar. En medio de esa tormenta, alguien llega y te dice, ten buen ánimo. Yo me imagino a los marineros, ¿no? No, bueno, palabra tremenda que me acabas de dar, ¿no? Amén y amén con tu palabra que me acabas de dar. Y con esa palabra yo voy a salir de esta tormenta. Y él, no, espérate. Ten buen ánimo, tengan buen ánimo. Escuchen, no me han escuchado. Nadie va a morir, solo el barco se va a perder.
Y fíjate cómo esta circunstancia, dice la chaviza, qué loco, ¿no? ¿Por qué? Porque los marineros que conocen de tormentas, que eran los que tenían experiencia, se rindieron. Y este predicador judío, como lo había visto el capitán, que no sabe nada de navegación, es el que se para, suma valor y les dice, tengan calma, nadie va a morir. ¿Qué es lo que sabía Pablo que los marineros ignoraban? Porque él estaba asegurando algo, nadie va a morir. Eso quiere decir que él algo sabía que los marineros no sabían. ¿Qué es lo que tú necesitas saber ahora y que Pablo sabía? Y eso que Pablo sabía te puede dar paz a ti perfecta, en medio de la tormenta perfecta. Yo me imagino a estos marineros, no me digas que tenga buen ánimo, mira las circunstancias. No sé de dónde sacar buen ánimo en este momento. Mi pozo de buen ánimo ya se me secó. Son 14 días que he estado en medio de este mar, en medio de esta tormenta. Ya no tengo energía, estoy en piloto automático, no tengo fuerzas para levantarme cada mañana. Así que no vengas a decirme que yo tenga buen ánimo. Tú no tienes ni idea de lo que estamos viviendo. Yo sí sé lo que está pasando aquí y tú me pides que tenga buen ánimo. Vamos a morir. Estoy dando tumbos. Tal vez tu vida también está en este momento dando tumbos como aquellos marineros. Oye, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ya le quité la carga al barco, ya busqué anclarme para detenerme, ya fui al banco, ya fui al médico, ya fui con el abogado, ya fui con mi pastor. Oye, ya ayuné, ya me impusieron manos, ya estuve orando y mi mar sigue embravecido contra mí, no se calma, me sigue golpeando, no puedo más con esto. Oye, el diagnóstico no cambia, el presupuesto no cambia, el banco no cambia. Dime algo más. Pablo, ¿qué sabía? ¿Qué sabía Pablo que yo tengo que saber para poder tener esa paz que él sí tenía? Teóricamente era el que menos conocimiento tenía de lo que estaba ocurriendo alrededor, pero él sí tenía paz. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que les dice Pablo? Primero les hace una exhortación. Les jala la oreja, vaya. Les dice, habría sido conveniente, varones, que me hubiesen oído antes de zarpar y no estuviéramos viviendo esto. Es decir, el clásico, te lo dije, ¿verdad? Les está diciendo, te dije que no hubiéramos zarpado, me hubieses escuchado y no estaríamos viviendo esto. Y yo sé que en medio de la tormenta, ¿verdad? Lo último que ocupas es que venga alguien y te dé de zapes. Lo que tú quieres en el momento en que te equivocas, en el momento en que tomaste una mala decisión y estás en medio de la tormenta, quieres que alguien venga y te sobe el lomito y te diga, pobrecito, vas a salir, ten calma, pero Pablo no comienza suavecito. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas la advertencia de Dios, porque Dios te va a dar advertencias cuando estás tomando malas decisiones, cuando estás yendo hacia un lugar en el que te vas a meter en la tormenta perfecta, Él te va a dar avisos. Y si no escuchas esos avisos, claro que va a venir el regaño, claro que va a venir la exhortación, claro que va a venir el jalón de orejas. ¿Sabes por qué viene el jalón de orejas? Porque Dios al que regaña, al que ama, lo va a disciplinar. Malo fuera que no nos disciplinara, malo fuera que no nos procesara, porque entonces en ese momento en el que ya no nos confrontara, quiere decir que no me ama. Creo que todos de los que estamos conectados aquí tenemos hijos, porque los amamos, los disciplinamos. Bueno, es lo mismo que hace Él con nosotros. Él, además, Él no podría dejar de disciplinarnos porque nos ama todo el tiempo, porque si no lo hiciera, entonces estaría perdiendo la esencia principal, esta esencia principal de Dios que es amor. Y como me ama a mí y te ama a ti, nos corrige cuando no estamos haciendo caso, cuando queremos irnos a meter a la tormenta perfecta y no escuchamos esas indicaciones que él nos está dando. Tal vez esta tormenta que estás viviendo es porque no escuchaste,
como los marineros no escucharon a Pablo. Pablo les dijo, hey, quedémonos, y no quisieron hacer caso. Imagínate, Dios nos lo ha dicho más de una vez. En la palabra está escrito, dice, el que toma prestado es esclavo del que le presta. Y entonces, ¿por qué pides prestado? Porque compras a crédito. Te metiste en una deuda y hoy te tiene metido en una tormenta. ¿Y qué es lo que Dios te dice? ¿Cuál es la exhortación? Si vivieras bajo mis principios, no te meterías en tormentas. Aprende a vivir con lo que te doy a diario. Te metiste en una deuda por tener auto nuevo, por tener estatus, por tener presencia. Y ahora no puedes ni sostener el auto, ni puedes pagar sus letras. Vives en una casa que no puedes pagar porque no seguiste los principios bíblicos. ¿Y de qué principios bíblicos estoy hablando? De saber vivir en escasez y en la abundancia, para saber cuándo sí y cuándo no, el auto, cuándo sí, cuándo no la casa. Hay gente que se va de viaje, que se va de vacaciones en abonos, en pagos chiquitos, abonos chiquitos para pagar poquito. Ya regresó hace un año de las vacaciones y las sigue pagando en abonos. No es sabio. Esta frase del hay que vivir el hoy. Sí, 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 pero no la saquemos de contexto. Sí, porque la palabra dice, basta el afán de hoy. Cada día tiene su propio afán. Dios no nos está diciendo, mira, lánzate como gordita en tobogán, no planifiques. No, 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 no se está refiriendo a eso. Vive hoy y no te preocupes del mañana. No, no, planifica. El que no planifica es semejante. En la Biblia también viene esta historia de estas personas, o sugiere que para que tú quieras edificar una torre, primero tienes que ver que tengas lo necesario para terminarla. No sea que inicies la torre, la dejes a medias y entonces todos se burlen de ti porque no terminaste la torre. ¿Por qué? Porque no planificaste. Hay una cantidad bien grande de personas que se meten en una tormenta porque no escucharon que el Señor dice que el sexo fuera del matrimonio ocasiona caos. Y aún así dijiste, bueno, así soy. Es que no puedo controlar mis hormonas, es que no pasa nada, es que nadie se va a dar cuenta. Y hoy estás en una tormenta que no termina. Esa tormenta no termina y te trae consecuencias y más consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque no solo entregaste tu cuerpo, también entregaste tu alma. Se contaminó tu alma. Y como consecuencia de eso, tu corazón hoy está hecho añicos. Te la complicaste. ¿Por qué? Porque no supiste respetar los límites. Y hoy estás en medio de una tormenta porque no escuchaste las advertencias. El Señor te advierte, te dice, oye, no abras la puerta de tu casa para el chisme. Pero como era tu amigo, tu amiga, quien llegó a traerte el chisme, tú no tuviste el valor de decirle, mira, no quiero escucharte más hablar mal de nadie. No me hace bien, me hace mal. Mira, agarra la onda, no soy basurero de nadie, pero no tuviste el valor y te implicaste. ¿Y sabes qué? Estaban hablando de alguien que es tu amigo y ese chisme llegó a los oídos de tu amigo, de tu amiga. Y hoy estás en medio de una tormenta de culpabilidad porque no cerraste tus oídos al chisme, no cerraste tu casa al chisme. Entonces, siempre que estamos en medio de una tormenta, Dios nos va a dar primero una exhortación, ese jaloncito de orejas y la invitación, pues, es que recibamos esta corrección con humildad, porque ¿dónde se desarrolla la sabiduría si no permito que me corrijan, si no permito que me orienten? Recuerda, en medio de la tormenta tu visión está nublada, tú no sabes para dónde, claro que ocupas una sacudida para poder tomar rumbo. La verdad,
es que debes saber que por tu salud mental y emocional, muchas de las tormentas en las que estás metido no son culpa del diablo. La verdad es que mucha gente dice, ay, es que el diablo metió la cola, ay, es que vino la tentación, ay, es que el diablo no se duerme. Sí, pero tú decidiste. No es el diablo el que tuvo la culpa. No es el diablo el que te dijo, llama a esa persona que no tenías que llamar. No es el diablo la que te dijo, envíale mensajes a alguien más cuando nadie te ve. O responde ese mensaje. No, 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 no fue el diablo, fuiste tú. Fuiste tú. Entonces, claro que viene esta reprimienda y después de esta reprimienda de Pablo, vienen tres promesas. Después del jalón de orejas, vienen tres promesas. Porque dice Pablo, el cielo envía ayudantes. Y dice en Hechos 27-23, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo. Ah, ya va tomando sentido porque Pablo sabía algo que los marineros no sabían. Pablo había recibido una visita del cielo en medio de la tormenta. Y aquí viene lo bueno, esta promesa es buena, abrázala. Si Pablo recibe una visita en medio de la crisis, es porque tú también la vas a recibir en medio de tu crisis. En medio de la tormenta se le apareció el ángel. ¿Y quiénes son los ángeles? Mira, mira lo que dice Hebreos 1, verso 14. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. O sea, estos ángeles están al servicio de Dios, trabajan para Dios, pero son enviados, son la infantería, son la caballería, son el refuerzo, son los ejércitos celestiales que son enviados para ayudarte cuando tú estás en medio de la crisis. Y si llegan los ángeles a visitarte en medio de la crisis, es porque tú vas a recibir salvación. ¿Qué quiere decir que el ángel te visite en medio de la crisis? Que el cielo ha escuchado tus oraciones, que han escuchado en el cielo tu clamor. Y lo primero que trae una paz perfecta en los corazones de los marineros, porque recuerda que ellos ya habían perdido la esperanza, lo primero que les regresa paz a los corazones de los marineros es, anoche el ángel de Jehová me visitó. Anoche el ángel de Jehová me visitó. Y entonces, o sea, estás diciendo que acá abajo de este cielo gris, en esta barca que está por naufragar, en donde vamos a morir todos, porque ese era el panorama. ¿Hubo un ángel? ¿De verdad? Hace 14 días no vemos el sol, no vemos las estrellas, solo tormentas. Y tú dices que un ángel vino del cielo. Suena loco, ¿verdad? Ok, esto suena así de imposible como pensar que tú llevas 2 meses yendo a cuidados intensivos a ver a un ser amado. 2 meses llevas viendo, y estás, y lo vas a visitar, y lo vas a visitar. Y uno de esos días que tú lo vas a visitar, aquella persona que está en la cama te dice, ¿sabes qué? Anoche vino un ángel. En serio, de verdad. Aquí vino un ángel en medio de la crisis. ¿Le creerías? ¿Cómo le voy a creer que vino un ángel si yo estoy viendo las circunstancias y en estas circunstancias ya no hay nada que hacer? No hay esperanza. Sí, pero el ángel estuvo aquí y me dijo que no temiéramos, que no va a pasar nada malo, que todo va a estar bien. Puede ser que los marineros no hubieran creído, pero sin embargo, en medio de la tormenta, eso fue lo que llevó paz a sus corazones. Y te lo digo a ti, hay un ángel en medio de tu crisis. Si quieres la palabra, pues sí, vela. Ese ángel está en medio de tu crisis. Incluso yo te puedo decir, en este momento que has escuchado eso,
ya comenzaste a sentirte mejor. O sea, después del jalón de orejas, el pensar que en medio de esa circunstancia te visita un ángel, ¿a poco no te sientes mejor? Que Dios haya tenido la tarea de decir, visítalo. Y tal vez ese ángel no necesariamente tenga alas. A veces son personas que Dios manda en tu camino en medio de la crisis. A veces es ese amigo que se acerca a ti y te abraza y te dice todo va a estar bien. A veces es esa amiga, es ese hermano. A veces es alguien que ni conoces y de pronto te lo cruzas y cuando le estás contando tu tormenta, es un ángel que Dios te ha mandado. ¿Ves cómo ya te comienzas a sentir mejor? Pablo les dice, estuvo conmigo el ángel del Señor y le dice y les dice, de quién soy, el ángel del Señor de quién soy. Y entonces en ese momento los marineros dicen, épale, no es nada más un predicador cualquiera, no es un predicador cualquiera, porque acaba de decir, vino un ángel del Dios de quien soy, ¿ok? Ellos se dan cuenta entonces que están con alguien espiritualmente de influencia ahí en el barco. Cuando tú mandas a uno de tus hijos menores a un campamento, yo sé que te tocó en algún momento, ya digo, ya tengo hijas grandes, pero sí en algún momento fueron a un campamento. Y cuando van a un campamento, te mandan una responsiva, ¿cierto? Para que firmes, porque tú eres responsable, valga la redundancia, de él o de ella. Tú le diste permiso de ir. Tú fuiste el que leyó a dónde iban a ir, qué iban a hacer, las horas que iban a estar. Va tu hijo bajo tu responsabilidad. Aunque lo están cuidando las otras, los maestros, las maestras, es tu responsabilidad darle permiso. Ah, bueno. Cuando Dios permite que entres en una tormenta, ¿qué crees? Él firma una forma, una responsiva, donde Él pone su nombre y garantiza que a pesar de las tormentas, vas a llegar sano y salvo al puerto. Es decir, no nada más está permitiendo que entres para que te quedes en medio de la tormenta, tú vas a llegar, porque tú eres su hijo y Él es tu padre. Dice aquella alabanza, ya no soy esclavo del temor, porque yo soy hijo de Dios. Y entonces cuando yo soy hijo de Dios, dice la palabra que soy coheredero junto con Cristo. Pablo les dice, el Dios de quien soy, el Dios de quien soy. Eso quiere decir que tú y yo también somos de Dios. Y eso quiere decir que tú y yo en el cielo tenemos un lugar. ¿No te parece esto increíble? Que tú y yo tengamos un lugar apartado. Y luego les dice, estuvo conmigo el ángel de Dios del que soy. Y luego remata diciendo, y a quien sirvo. Imagínate ya en este momento cómo estos marineros en su corazón habían recuperado el ánimo que no tenían. Porque, ¿qué quiere decir que Pablo estuviera ahí en esa barca en medio de la tormenta? Dios le dijo a Pablo que llevara el evangelio a Roma. Uh-huh. Entonces, ¿qué crees? Aún no había terminado la misión. Él no había llegado a Roma. Así que él sabía, Pablo tenía la certeza de que no se iba a morir, porque Dios había firmado la responsiva, porque Dios lo había metido ahí, pero le dijo, no te voy a mandar para que te quedes a medio camino, vas a llegar porque yo te estoy enviando a que lleves la palabra a Roma, no te vas a quedar en el camino. Y entonces Pablo tenía esta certeza, ya se va aclarando, ¿verdad? Lo que Pablo sabía, que no sabían los marineros. Pablo dijo, no me puedo morir, porque cuando Dios me subió a este barco,
dijo, vas a llevar el evangelio a Roma. Dios no está cambiando el plan ahora. Como Pablo tenía una misión y Pablo estaba en ese barco, el barco no se podía hundir. Y quiero decirte que tú no vas a vivir menos de los días que Dios ya dispuso que vas a vivir. No te vas a ir antes de eso. Él tiene la responsiva. Dice Salmo 139:16, me viste antes de que naciera. Esto de verdad me llena. Dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Él tiene la responsiva, tuya y mía. Lo único que podemos hacer tú y yo es la calidad de nuestros días, pero no la cantidad. Ya están escritos. Y si Dios tiene un trabajo para ti, si Dios tiene una misión para ti, si Dios tiene un propósito para ti, Él te va a mantener vivo hasta que lo hagas. Constantemente Él nos habla en su palabra de que no es que vayamos a vivir como en los cuentos y vivieron felices eternamente. No, no, no. Él dice, yo te prometo que las aguas no te van a negar. Dice, yo te voy a sacar de ahí. Yo te digo que vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Vas a tener aflicción, pero no vas a morir ahí. Es un proceso. Yo no sé qué tormentas estés viviendo en este momento, yo no sé cuál sea tu tormenta perfecta en la que ha caído tu barca, pero es un proceso. No mueres en la tormenta, no vas a naufragar, no terminas ahogado, tus días no están escritos para que termines ahogado. Y Pablo continúa diciendo, les vuelve a jalar la oreja, oye, hey, esto les pasa por no hacerme caso. Uh, esos regaños que llegan y que te dejan mudo porque sabes que quien te está diciendo tiene la razón y entonces pues, nada más a meter la cola entre las patas y quedar en silencio. Y les dice, pero tranquilos, el ángel de Dios me dijo que no habrá pérdidas de vida. Uf, qué alivio, ¿no? Nadie va a morir. O sea, ya el ángel de Jehová habló y nadie va a morir. Solo vamos a perder el barco. ¿No? Y ahí hay otro problema. Porque una vez que sabes que vas a vivir, digo, claro que eso es para sentir aliento, ¿no? Para sentirte bien, el saber que vas a vivir. Pero no es nada fácil saber que vas a perder el barco. ¿Y de qué estoy hablando cuando digo el barco? El barco puede ser tu matrimonio, el barco puede ser tu cuerpo, tu salud, la empresa. Ese barco ha tenido y tiene mucho que ver para que tú estés a flote. Es sobre lo cual has estado parado para mantenerte a flote. Y ahora sin el barco, entra nuevamente el temor a tu corazón de que te vas a hundir. Te sientes mal ahora porque salvaste tu vida, pero perdiste el barco. Ok, bueno, estoy en medio de la tormenta, el ángel está conmigo, no me voy a morir, está genial. ¿Y por qué perdí la casa? Si el ángel me dijo que iba a estar bien, ¿por qué quebró la empresa? Si el ángel me dijo que todo iba a estar bien, ¿por qué tengo una enfermedad crónico-degenerativa? Porque a veces los barcos se pierden en medio de la tormenta. Es por eso. Porque a veces hay que perder para ganar. Es por eso que se pierde el barco. Porque Dios nos quiere enseñar a tener paz perfecta con o sin barco, a saber que vamos a llegar al destino que nos prometió con o sin barco. Tú puedes no tener casa, vivir al día y estar en paz. O también puedes tener una casa espectacular de estas de novela, con auto del año en la cochera o varios autos
y no tener paz nunca. Porque una casa donde hay peleas, en una casa donde hay rencor, en una casa donde no abunda la paz, dice Salomón, es preferible comer un pedazo de pan en paz que manjares en una mansión con una mujer, con un hombre conflictivo. Digo, vivir en conflicto. Cuando tú vives en conflicto, lo que menos importa es en dónde estás. De igual manera, si tú estás viviendo en paz, lo que menos importa es en dónde estás. Si hay paz en tu corazón, todo está bien. Y a veces estamos pensando que la paz es el auto, que la paz es el crédito. Pero yo te digo algo, si el dinero trajera paz, entonces en Club 7 AM estaríamos dando seminarios de economía, no de Biblia. No, no, el dinero no es la paz. El dinero es importante, sí, pero no es lo más importante. A veces puedes perder el barco por una mala decisión, por no escuchar la exhortación, perdemos el barco. ¿De qué otra manera Dios nos enseñaría dependencia divina si no es que a veces nos deje sin el barco? ¿Cómo es que aprendo a confiar si es que de pronto tengo un barco en donde estar parado? Yo te pregunto algo, ¿dónde es que realmente tú aprendes a confiar en Dios? ¿En medio de la abundancia o en medio de la escasez? En la escasez, ¿cierto? O sea, en la escasez es cuando comienzas tú a ver la mano de Él y comienzas a valorar cosas que en la abundancia no valorabas. Proceso. Si tú tienes problemas de baja estima, un ejemplo, vas a la presencia de Él y le dices, Señor, sáname por favor, que yo pueda valorarme, que yo me dé cuenta que no necesito el reconocimiento, que no necesito la validación. Dios no te va a subir la estima. Ok, ok, le vamos a apretar aquí el botón de alta estima y yo te la voy a subir. ¿Sabes qué va a pasar? Dios te va a enviar gente que trate de dañar tu estima. Es decir, gente que te va a pegar con todo para que tú fortalezcas. Yo sé que alguna vez te vacunaste. Digo, cuando vino el COVID todo el mundo se vacunó. No era muy de mi agrado, pero bueno, esa es otra historia, dice la nana Goya. ¿Qué es esa vacuna? ¿No acaso es un concentrado de la enfermedad que vas a combatir? ¿No acaso te inyectan una dosis bajita de la enfermedad para que tus defensas suban? Así mismo hace Dios. Dame paciencia, Señor. Y Dios le dice a Satanás, como hizo con Job, bueno, te doy chance, atácalo un poquito, que se le bloquee su auto y no pueda abrirlo con su llave, que se quede adentro del carro atrapado, que se le acabe la batería, que su familia, que sus hijas se le pongan rebeldes, que lo venga a visitar su suegra. No es cierto, no es cierto, yo quiero mucho a mi suegra. ¿Por qué? Porque estás pidiendo paciencia. ¿Cómo vas a tener paciencia si no encuentras motivos para echarlas a andar? Que le bloqueen los caminos, ándale, hermanito. O sea, y ahí va uno caminando bajo el sol, con un sol de 40 grados, santo Dios, de más de 40 grados, y allá andas caminando. Yo siempre hago este comparativo porque para mí congregarse, acercarse a Dios, ir a la iglesia es como un gimnasio espiritual. Es ahí donde tu espíritu se fortalece. Es igual cuando tú vas al gimnasio. O sea, quieres desarrollar, vamos a decir, quieres desarrollar fuerza en el bíceps, vas a tener que maltratar el bíceps, vas a tener que hacer fuerza, te va a doler. Pues sí, pero así se va a desarrollar el bíceps y va a agarrar fuerza. Lo mismo en tu espíritu. No sé si has orado por fe. Me refiero a que pidas fe en tu oración. Fortalece mi fe, Señor. Dame fe. Fortalece mi fe. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a entrar a tormentas donde vas a utilizar la fe.
Y si no, nunca vas a saber qué es tener fe, o si la tienes. Muchas veces pensamos que por tener fe nos va a ir súper bien en todo. La fe no es ausencia de problemas. La fe es tener fe en los problemas y operar con esa misma fe por encima de ellos. O sea, saber que por más grande que sea el problema, en mi fe está depositada en un Dios omnipotente, mucho más grande que cualquier problema. ¿Cómo vas a aprender a vivir en lo mucho y en lo poco si nunca tuviste poco? Si nunca perdiste el barco, si nunca te quedaste sin nada, ¿cómo vas a aprender? Dios tiene que saber que tú vas a estar bien y vas a tener paz independientemente del dinero que tengas en el banco o que no tengas en el banco. Tu bolsillo no puede regular tu paz. Sí, sí es importante, sí, pero si de pronto pasa algo y pierdes el dinero se va a llevar tu paz. Tu paz tiene que ser porque el ángel de Jehová te visitó anoche y te dijo que aunque pierdas todo, yo estoy contigo, dice Dios. Recibe esta palabra. Ahí es donde está tu paz. No es en las circunstancias, es en las promesas de Dios que Él te dice, todo va a estar bien porque yo voy a estar contigo. No es la bendición lo que debes estar persiguiendo, no es el barco lo que debes estar persiguiendo, es mi presencia la que debes estar persiguiendo, la que debes estar buscando. Yo estoy contigo y si yo estoy contigo, tú vas a tener la paz perfecta. El Señor de quien tú eres. ¿Tú crees que eres del Señor? ¿Cómo te vas a ahogar entonces? ¿Cómo te vas a quemar? Si eres de Él, Él tiene cuidado de ti y de mí, incluso mientras dormimos. 7 años tenía yo cuando descubrí que no me iba a hundir para siempre. 7 años tenía yo cuando salí de la primaria sin permiso con unos amiguitos. Yo no sabía cruzar la calle en aquel entonces y fuimos a casa de uno de ellos. Yo solo recuerdo que entré, hay una Y aquí en Tehuantepec. Antes, ahorita ya tiene relleno, pero antes esa Y, entre camino y camino, hacía un vado profundo. Yo recuerdo haber entrado a ese vado. O sea, recuerdo que llegamos a la casa de aquel amigo, pasó por sus colores, veníamos de regreso y recuerdo haber entrado al vado, pero ya no recuerdo haber salido. No recuerdo porque cuando salí me atropellaron. Me atropellaron. Tuve una herida de 12 puntadas, de la cual todavía tengo una cicatriz, pero fue de aquí a aquí. Imagínate, con 7 años era prácticamente toda mi cabeza abierta. Bueno, quiero decirte que no tuve ni una fractura, ni un hueso roto. Mi cráneo no se fracturó, solamente fue el cuero cabelludo lo que se rompió por el golpe con el asfalto. Hoy entiendo que Jesús me abrazó. Hoy entiendo que literalmente Jesús me cachó. Haciendo mucho aquí, cerca, en un lugar que le llaman Puente Madera. Chacho de veintitantos años, con 3 hijas. Lo atropellaron y murió. Yo no morí. Todavía no acababa el propósito. Cuando la tormenta perfecta, familia, golpea, cuando hay viento en contra, cuando sientes ese momento que estás perdiendo el barco, el mismo Dios que le mandó el ángel a Pablo te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y escucha esto, todavía sigue cachando a sus hijos. Jesús todavía atrapa en sus brazos a sus hijos para que no se hundan.
para que los autos no los aplasten, para que nada malo te pase. Jesús sigue atrapando a sus hijos, Jesús sigue cachando a sus hijos. Si lo hizo conmigo de 7 años, hace 43 años, y lo hizo con Pablo hace miles de años, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Si crees que Dios habló hoy, celébralo porque Él te ama y Él te cuida y Él te trajo hoy aquí. Porque yo pedí en mis oraciones que se conectara las personas que necesitaban escuchar ese mensaje y tú fuiste de esas personas. Te bendigo. Gracias por haberte conectado.